Hola amigos, buenas noches. Son las 10 en punto, hora de la Ciudad de México. Y en esta ocasión estamos transmitiendo desde Culiacán, Sinaloa, México. Culiacán es la capital del estado de Sinaloa. A 2 horas de Los Mochis, Sinaloa, que es mi tierra natal. A 2 horas de Mazatlán, que es uno de los puertos más hermosos de México. Y aquí estamos en la casa de una amiga, Lupita Cristerna, y esta transmisión pues va a ser desde aquí, desde Culiacán, Sinaloa. Antes que otra cosa, amigos, agradecerles pues desde el corazón, agradecerles todos sus correos, sus mensajes, sus llamadas, que me alientan a seguir cantando y diciendo lo que estamos viendo, lo que estamos enseñando, compartiendo con ustedes, y mandándoles un saludo a toda la gente que nos está siguiendo, la gente de Canadá, de España, de Argentina, de Honduras, al amigo Juan de Islas Canarias, y tanta gente de México que nos está siguiendo, Guanajuato, Guadalajara, que está siguiendo estas transmisiones. Y pues mandándoles un saludo y decirles que pues vamos continuando con estas transmisiones. Vamos a continuar durante todos estos meses, todos estos pues me diríamos semanas, porque ya estamos próximos a la Navidad y vamos a tener un retiro en la montaña, y esos días sí nos vamos a brincar. Bien amigos, el día de hoy quiero que vamos a platicar, vamos a charlar sobre un tema muy apasionante, que en lo personal a mí me gusta mucho, porque de aquí se desvirtúan muchas de las cosas que desde mi punto de vista, pues diríamos, es algo que hay que poner los puntos sobre las I. Y el tema es sobre las emociones. ¿Qué son las emociones? La mayoría de la gente está sufriendo, se queja, se lamenta, tristeza, desesperación, frustración. Estas para mí son las emociones. En algunos libros, en algunos autores, veo que confunden el concepto de sentimiento con emoción. Para mí, en lo personal, las emociones son generadas por nuestros pensamientos, y los sentimientos vienen del ser. Es esa sensación de unidad, esa sensación de estar completo, esa sensación del ser, de sentir, el sentimiento. Y mucha gente habla de las emociones y de los sentimientos como si fueran sinónimos. En lo personal, yo no los veo como sinónimos, los veo como algo muy diferente uno de otro. Por lo cual en esta charla, en esta plática, en esta transmisión, me gustaría hablar de las emociones, pero de esas emociones que son generadas por la mente. Y esas emociones son en esa polaridad de que hay alegría, que hay tristeza, que así como hay coraje, hay paciencia, hay tolerancia, pero esto es una polaridad de la mente. Es decir, dentro de la mente están esas emociones, y quizás estoy usando palabras que vas a decir que no son emociones, porque diríamos que la apatía, la tristeza, el coraje, la envidia, la depresión, son la parte de las emociones, diríamos, negativas, las más densas. Y la otra parte de la polaridad, que es la alegría, la confianza, se me dificulta a veces decir emociones positivas, estar contento, chistoso, animado, alegre. Son las emociones positivas creadas por el pensamiento y por ciertas cosas placenteras. En esta ocasión yo quiero compartir contigo lo que veo acerca de las emociones, cómo es que se generan las emociones, para ir conociendo qué son, de dónde vienen,
cómo se pueden manejar, cómo se pueden trascender. Primero que nada, hemos hablado en transmisiones pasadas que cuando llegamos como seres, llegamos puros, limpios, ese niño que llega está sin contaminar, con ningún paradigma, con ninguna idea, ningún dogma, ninguna cultura. Sí es cierto, nace dentro de una cultura, pero él no está culturizado, diríamos. Es decir, no ha adquirido la programación del lugar donde él está naciendo. Aun sin embargo, ese niño se empieza a dar cuenta de algo maravilloso y que la mayoría de los niños nos damos cuenta, o cuando menos en esa pequeña etapa de los 1, 2, 3 añitos, que es cuando hacemos ciertos berrinches para conseguir cosas. Es decir, cuando un niño empieza a detectar que cuando él genera una emoción, se enoja, hace una rabieta, llora, se deprime, se da cuenta que algo sucede en el universo externo. La mamá o el papá o alguien va a auxiliarlo, va a ver qué tiene. Esa pequeña mente que están haciendo, ese pequeño ego del cual ya hablamos, cómo se crea, cómo nace, ese pequeño ego se empieza a dar cuenta, empieza a computar, empieza a llegar a la conclusión de que cada vez que él haga un berrinche, cada vez que él necesite algo, cada vez que él quiera conseguir algo, lo puede conseguir a través de los berrinches. Y así es como el pequeño ego va aprendiendo a hacer berrinches. ¿Qué son los berrinches? Los berrinches es una descarga de energía, es hacer como un coraje, una desesperación, un berrinche. ¿Quién no sabe qué es un berrinche? Un berrinche es una rabieta. Hacemos una rabieta buscando que el universo allá afuera se acomode a como yo quiero, que me den lo que yo quiero, que se haga lo que yo quiero. Y si no consigo hacerlo, hago más rabieta, me voy enojado, doy un portazo, grito, hago aspavientos, así se dice para acá, es manotear, gritar, decir cosas. Cuando nosotros vamos acostumbrándonos a conseguir las cosas a través de esos berrinches emocionales, al inicio como niños hacemos berrinches, generamos esa energía, y esa energía no es otra cosa más que un tipo de resistencia. Las emociones son una resistencia, es una energía en contra de otra. Algo está pasando allá afuera que no estoy de acuerdo y genero una resistencia en mí, hago un berrinche, hago una fuerza dentro de mí buscando cambiar el mundo externo. Esto al inicio funciona. Cuando estamos pequeños, hacemos berrinches y la gran mayoría de las veces se satisface nuestra necesidad. Tenemos hambre, el niño llora, hace un berrinche, llora y la mamá anda corriendo preparándole el biberón y él está gritando más fuerte. Llega corriendo la mamá y le pone el biberón y el niño, algo de él se dio cuenta de que entre más lloraba, entre más rabieta hacía, la mamá decía, ahí voy, ahí voy, ahí voy. Y él sabía que estaba causando mucha presión para que le dieran rápido su biberón. Así fue creciendo y quería una paleta, hacía una rabieta, quería una muñeca la niña en el súper, y ahí en el súper hace una rabieta, se tira en el piso, está enojada, deja de hablarle a la mamá. Es decir, hacemos berrinches emocionales para conseguir las cosas. Ese pequeño ego se va haciendo un experto en hacer berrinches. Y hay algo maravilloso que sucede. Cada vez que hacemos un berrinche, cada vez que nos sucede una experiencia y nosotros generamos una emoción, ya sea tristeza, coraje, perdón, pasé unos fríos estos días en la montaña,
por allá en Guadalajara, y todavía no me recupero muy bien. Estuvo algo frío por allá en la montaña. Vengo llegando aquí a Culiacán. Bien, regresando a los berrinches, te comentaba de que de esa manera ese niño, esa niña sigue consiguiendo cosas. A veces ya llegamos a la adolescencia y es una de las etapas más fuertes del ego, donde quiere hacer berrinches porque quiere controlar más cosas, quiere que le presten el carro a la niña, el niño, quiere llegar más noche de lo que se le ordena, quiere más tiempo, quiere más dinero para gastar, y empieza a hacer muchas rabietas, empieza a hacer muchos comportamientos de generar energía negativa, queriendo conseguir lo que él quiere a través de berrinches, a través de emociones, a través de quejas, de corajes. En fin, estas emociones, a medida que se van generando, muchas de ellas no se disuelven. Muchas emociones, muchos berrinches no son experimentados, no son descargados completamente, y son acumulados en el cuerpo, diríamos en el cuerpo físico, y se va formando lo que le llaman cuerpo emocional. Una persona, entre más ha sufrido, entre más berrinches ha hecho, entre más su vida más emocional ha sido, tiene un cuerpo emocional, que por ahí Eckhart Tolle lo llama en su libro de Una Nueva Tierra, le pone el nombre de el cuerpo del dolor, y en lo personal a mí se me hace muy atinado su forma de clasificarlo, de ponerle nombre, porque ese cuerpo del dolor no son más que emociones reprimidas que hemos ido generando y no queriendo vivir, porque te acuerdas del paradigma, el tercer paradigma o la tercera trampa o el tercer error de percepción, es la negación a querer sentir aquello negativo. Cuando el niño hace un berrinche, una rabieta, quiere buscar por todos los medios de ya no sentirlo, y para no sentirlo lo acumula, y eso se va yendo al inconsciente, o llámese subconsciente, a una parte donde no nos damos cuenta, pero ahí queda esa emoción. Y supongamos, vamos a agarrar la emoción, por ejemplo, del coraje. Cuando hago un berrinche de coraje, no vivo todo el coraje, no lo experimento. Una cantidad fuerte de este coraje queda sin consumirse y es guardada en el inconsciente. Pasan los días y vuelvo a hacer otro coraje por otra circunstancia diferente, y ese nuevo coraje que hice, que generé, esa nueva resistencia, genera una cantidad de energía. Una parte es consumida y la otra parte es guardada. Esa parte guardada va y acumula con la que estaba guardada anteriormente. Y así sucesivamente, cada vez que yo haga un coraje, ese coraje que hago, una parte lo vivo, una parte lo consumo y otra parte la voy guardando. Esa parte que voy guardando se va acumulando con otros corajes que hice en el pasado, por lo cual la cantidad de coraje que se va acumulando dentro de mí va creciendo día a día, año tras año, y de esa manera tengo un cuerpo de dolor, de coraje, y también tengo un cuerpo de dolor, de tristeza, un cuerpo de dolor de algún sentimiento de abandono, y así sucesivamente voy acumulando. Cada experiencia que yo genero, cada berrinche, cada emoción que genero, porque resisto lo que está pasando, porque no quisiera que fueran las cosas así, porque me quejo de la situación, cada vez que yo estoy generando y generando, porque nosotros somos los que generamos esas emociones. Como lo hemos visto en transmisiones anteriores, las emociones no vienen de afuera, vienen de nuestros pensamientos, de nuestras resistencias a lo que es. Es decir, algo está pasando allá afuera que nosotros resistimos, no aceptamos que eso sea así.
y al generar esa resistencia se genera ese berrinche, se genera esa emoción, y una parte de ella me la consumo y la otra parte la guardo. Así es que cuántas tristezas, cuántos corajes, cuántos berrinches, cuántas depresiones hemos acumulado. El paradigma dice que debo de intentar vivir lo positivo, que debo de intentar vivir lo agradable, lo placentero, y todo aquello que no es agradable, que no es placentero, debo de evadirlo, debo de negarlo, debo de esconderlo. Y de esa manera, en automático, de manera inconsciente, se van guardando y guardando todas esas emociones en nuestro cuerpo físico, y es ese cuerpo del dolor que te comentaba, que en su libro Eckhart Tolle lo define de una manera que a mí en lo personal me llena el ojo, me gusta como lo planteó, porque quiero decirte que hay algo que yo he visto. Esto no dice Eckhart Tolle, lo digo yo, y en este momento quiero explicarte qué es lo que yo he visto de las emociones. Cuando nosotros tenemos emociones de celos, de miedos, esas emociones están, diríamos, en el inconsciente. Ya hay cargas traumáticas emocionales. ¿Por qué son traumáticas? Porque son como traumas que traemos, porque tengo miedo al abandono, tengo miedo a sufrir, miedo al rechazo, y son cargas de emoción que hemos guardado por eventos que hemos pasado. Ahora lo que hace nuestra pequeña mente, nuestro ego, es buscar protegerse para no sentir esas emociones reprimidas, escondidas, que ahí están latentes en nosotros, las traemos todo el día, todo el tiempo andan con nosotros. Cuando sucede un evento allá afuera, algo algún evento que pase, sucede algo, alguien me dice algo, veo algo, y en ese momento una de esas emociones se dispara y magistralmente toma el control. Y diríamos, quiero poner una buena analogía porque así lo he visto. Pon mucha atención. Antes, hace años, cuando yo tomaba alcohol y que me emborrachaba, me pasaba algo muy curioso. Una parte de mí estaba muy consciente de que debería de caminar más suelto, de caminar de una forma que no se me notara que estaba tomado, pero mi cuerpo no respondía, mi cuerpo se iba tambaleando. Una parte de mí, como diríamos consciente, se daba cuenta que había otra parte que estaba diciendo cosas que no eran convenientes, que estaba agrediendo a alguien, que estaba diciendo cosas que no era conveniente decir, pero esa parte de mí que se daba cuenta que la otra parte estaba haciendo cosas, no la podía detener. Diríamos que esa parte consciente era muy pequeña y la parte que estaba borracha era muy grande. Y la parte borracha hacía, decía, gritaba, trataba de ofender, presumía. Y la parte consciente se daba cuenta de eso, comprendiendo de que iba a traer consecuencias. Cuando ya se pasaba el efecto del alcohol, como que esa parte que estaba alcoholizada desaparecía, y entonces esa parte consciente tomaba el control y reconocía que lo que había pasado pues no iba a ser agradable, no había sido agradable, y que había consecuencias. Había gente ofendida, gente que estaba molesta, pero una parte de mí sabía que yo no había sido. Algo de mí se molestó cuando estaba bajo el influjo del alcohol. Y esto lo experimenté muchas veces, que al estar bajo el influjo del alcohol yo me transformaba, pero había una parte de mí que se daba cuenta de esa transformación. Te comento esto porque algo parecido empecé a darme cuenta con las emociones. Es decir,
cuando de repente me enojaba o me enojo todavía, una parte de mí se da cuenta que acabo de caer al efecto del enojo, que yo no soy el enojo, sino hay alguna energía llamada enojo que me acaba de poseer, y ese enojo usa mis pensamientos, usa mi cuerpo y grita, agrede, maltrata, ofende, y yo me doy cuenta de lo que estoy haciendo. O sea, una parte de mí se da cuenta de que ese coraje pues está siendo demasiado agresivo, pero es tan pequeña la conciencia que no tiene poder de detenerlo, o como que no quiere detenerlo, nada más lo está observando. Ese coraje, ya después de que gritó, dijo lo que tenía que decir, se retira, y allá en lo solo, como que empieza a volver a esconderse, empieza otra vez a irse al inconsciente, hasta que se esconde. Ya que queda guardado por allá, ya que se encierra, entonces la parte de mí consciente se da cuenta de lo que acabo de hacer y me preocupa las consecuencias. Y algo dentro de mí me dice que ese coraje me abraza, me controla y me hace perder totalmente el control, y digo cosas que no quería, ofendo. Y de esta manera, como te lo planteo, es como me he dado cuenta poco a poco que esas emociones existen en nosotros como entidades, como algo que está vivo, como personalidades, como máscaras. En este momento te puedo estar hablando y diríamos está una máscara, pero imagina que sucede algo, que alguien viene y me hace algo, me dice algo, y entonces esa máscara que está escondida, que en este momento no la tengo, de repente toma el control y mi cara se desfigura, mis ojos chispean lumbre, mi voz cambia, y en ese momento soy poseído por esa rabia, por ese coraje. Pero una parte de mí se da cuenta de que esa energía, esa fuerza acaba de tomar control. Lo he visto en mí y lo he visto en mucha gente, y de alguna manera lo he asociado, como cuando dicen en algunas religiones que hacen exorcismo, o que ven a alguien en crisis o algo y gritan que esa entidad abandone el cuerpo, que esa entidad, que ese espíritu inmundo se vaya en el nombre de Jesús, en el nombre del Señor o algo. Hacen esas invocaciones, y empecé a entender y darme cuenta que efectivamente cada uno de nosotros no nomás es una personalidad, somos muchas personalidades, somos muchas máscaras. Nuestros cuerpos dolor no es uno, tenemos muchos comportamientos, tenemos muchas máscaras. Diríamos, tengo coraje, tengo tristeza, tengo depresión, tengo envidia, tengo celos, y en fin, todas esas emociones son pequeñas energías o grandes energías dentro de nosotros, y son cargas emocionales, son cargas de dolor, que es lo que conforma el ego. Todas estas máscaras es lo que es el ego. Este pequeño ego que está sufriendo porque se está defendiendo, se siente atacado, hay que atacar, hay que defenderse, hay que reclamar, son esas emociones. Por eso, de alguna manera, muchas corrientes, muchas escuelas hablan de ir sanando todas esas heridas, sanando todas esas máscaras, y no es otra cosa más que disolverlas, que se vayan liberando, sanando. ¿Y cómo se hace esto? Pues aquí viene lo interesante. Hay muchas formas de hacer este trabajo de ir disolviendo estas cargas emocionales que nos controlan. Entre más grande es la carga emocional que traemos, más grande es la tristeza que está en el inconsciente. Constantemente perdemos el control porque esa energía toma el control, se lo quita a la otra parte más consciente. Cada vez que suceden eventos allá afuera,
se dispara dentro de nosotros una entidad y se defiende, luego se va y entra otra, y siempre estamos cambiando, pero como no tenemos conciencia, no nos damos cuenta de estos cambios de personalidad que tenemos. Es importante saber que lo que recomiendan muchos maestros, muchas escuelas, es la disolución del ego, es disolver todas esas cargas emocionales, todas esas heridas. Y te comentaba que hay muchas formas de hacerlo. No sé cuántas corrientes, cuántas técnicas, cuántos procesos habrá en el mundo, pero aquí en México hay cientos, y te digo cientos de técnicas, cómo liberar emociones. Hay muchas corrientes, hay muchas técnicas, muchas formas, y obvio, cada una de las técnicas es descubierta por alguien y siente que esa es lo mejor de lo mejor, pero no es más que otra técnica más para buscar disolver las emociones. En lo personal he practicado muchas de ellas, todas las que he practicado funcionan, son eficientes, liberan emociones, sientes un alivio, un descanso, y no quiero nombrar ninguna porque si nombro alguna se podrían sentir ofendidos los que se dedican a esto, pero en lo personal quiero decirte que lo que yo he visto, no me lo han platicado, tengo 20 años de esto, y he visto, incluso me lo han comentado profesionales que se dedican y se han dedicado por muchos años con esto, lo hemos compartido de colega a colega, hemos hablado de esto, y hasta en su experiencia personal coinciden, en que las personas se les ha hecho una catarsis para liberar, por así decir, un coraje que traen con sus padres, por así decir, y lo corren por varios procesos y se supone que le eliminan con una catarsis a través del perdón, a través de musicoterapia, a través de hacer unas dramatizaciones, en fin, de diferentes formas, con diferentes técnicas, limpian la emoción de este coraje que esta persona tenía contra sus padres. Pero resulta que pasan los meses, pasan los años, y esta persona vuelve a recrear el mismo odio, la misma carga. Incluso no lo he visto yo, pero un día comentando con uno de los colegas, me dice que creo que es Krishnamurti el que habla de eso, de que él incluso tenía una habilidad de poderle remover una carga emocional, incluso sin decírselo a una persona. Y cuando lo encontraba con el tiempo, se daba cuenta que esta persona ya había vuelto a crear la carga emocional. Por lo que yo lo he visto en pacientes que he tenido, que se supone que su carga quedó completamente manejada, quedó limpia la emoción de ese evento, esa tristeza diríamos, y a vuelta de unos años que regresa y lo veo, me entero de que sigue en otra corriente, con otras escuelas, trabajando la misma carga. Y a veces me llega gente a mis cursos, a veces me llega terapia, y gente me dice que él también tiene muchos años trabajando X carga. Incluso de repente hacemos una dinámica y él vuelve a sentir ese dolor que supuestamente él no debería de tenerlo, que porque ya lo trabajó en tiempos pasados con ciertas técnicas, de cierta forma, y él consideraba de que ya no debería de haber ese dolor, y ahí está nuevamente, como si lo estuviéramos estrenando. Esto me hace ver a mí, me doy cuenta a través de mi observación, de que de alguna manera se vuelve a generar el dolor, se vuelve a recargar el dolor. Si no desarrollamos la capacidad y la habilidad de nosotros desidentificarnos de él, al poner atención y volvernos a ser uno con el mecanismo que creó el dolor, este vuelve a ser creado otra vez. Por lo que según César de Morey, tu servidor, podemos pasarnos toda una vida en psicoterapias, en dinámicas, en procesos,
limpiándonos emocionalmente. Pero si no logramos aprender a desidentificarnos, seguiremos volviendo a recrear las mismas cargas emocionales. Es importante que te diga esto otra vez, que conozco muchas corrientes, muchas técnicas, pero en lo personal siento que pues se ha convertido en un muy buen negocio estar dando terapia. Yo durante un tiempo lo hice y de vez en cuando lo hago. Y es más, lo que te quiero proponer en esta transmisión es que te conviertas en tu propio psicoterapeuta, diríamos, que tú aprendas a disolver tus cargas emocionales, para que no dependas de terceras personas, vamos a decir así, y luego pues que no estés pagando y gastando dinero. Quizá algunas personas que escuchen esto, que se dedican a la psicoterapia, quizá se incomoden o se molesten por lo que aquí propongo, pero yo les digo desde el corazón que no se preocupen, que aunque yo propongo esto y yo enseño esto, la gente tiene tanta dependencia de nosotros que nos sigue buscando, que sigue buscando la terapia, que sigue buscando al psicoterapeuta, que sigue buscando los grupos donde se corren procesos colectivos de catarsis colectivas. No te preocupes, ahí va a estar la gente. Esto que yo propongo quizás sea para gente que ya está madura, para gente que ya corrió por muchas partes, por gente que ya se dio cuenta de que tiene que aprender a valerse por sí mismo. Y esto que he estado enseñando en transmisiones pasadas es lo mismo, nada más que hoy quiero enfatizarlo en las emociones. Las emociones son esas cargas que traemos arrastrando y acumulando desde la infancia, que nos controlan y que nos hemos convertido en un costal de esas cargas. Somos como un costal de máscaras. Cuando no sacamos una, ponemos otra, siempre estamos enmascarando, diciendo, el ego es muy astuto. Desde todas las formas nos expresamos para no dar la cara o no dejar al ser que dé la cara. Lo que quiero proponerte ahorita es que nosotros mismos podemos trabajar e ir disolviendo nuestras emociones. Todo se trata de un compromiso con nosotros mismos, de hacer un compromiso, de hacer una disciplina. Así como nos bañamos en la mañana, así como te lavas los dientes, así como te cambias, te pones perfume, es un estilo de vida, de ir a hacer ejercicio, de ir a hacer, tomar tu cervecita el fin de semana, hacer lo que haces, lo que es tu estilo de vida. Tenemos que empezar a incluir en ese estilo de vida un pequeño ejercicio para ir liberando y liberando carga emocional acumulada, para irnos haciendo cada vez más respetuosos, con más control emocional, más silenciosos. Mientras más carga emocional, la mente está más desbocada, somos más escandalosos, más acelerados. De esto quizá ya la gran cosa tú ya lo sepas, pero en esta ocasión quiero enfatizar, puntualizar, paso por paso, qué es lo que yo recomiendo para trabajar nuestras emociones que están ahí escondidas, esperando a que haya un evento allá afuera para dispararse y verme muy mal al haber actuado bajo las emociones. ¿Cómo le hago para irme limpiando, purificando y sacando esas emociones sin tener que depender tanto de terceros? Ya que la gran mayoría que hace estos eventos para ayudar a la gente, para ir liberando emociones, pues creamos dependencia de la gente. Y muchos terapeutas, de alguna manera, salvo ellos y quizá ni sus ayudantes, pueden dirigir una meditación, una terapia grupal, porque se requiere mucha habilidad lingüística, mucha capacidad de percepción, y esta gente la ha desarrollado.
y la usa para ayudar a la gente, pero crea dependencia, ya que la gente no puede trabajar por sí sola, tiene que estar recurriendo a estos grupos, a estas personas, para seguir trabajando. Y eso, por una parte, pues es dinero, es tiempo, hay distancias que retrasan ese trabajo que podemos estar haciendo nosotros en casa todos los días. ¿Qué es lo que hay que hacer? A ver, vamos a ver cómo andamos de tiempo. Muy buen tiempo traemos. Para explicar qué es la propuesta. La propuesta ya la has escuchado atrás. La propuesta en otras transmisiones es que desarrollemos el compromiso, la capacidad, la constancia, la persistencia de practicar ciertos ejercicios como un estilo de vida. Este ejercicio que te voy a explicar paso a paso es muy sencillo, muy práctico y desde mi punto de vista muy poderoso. Yo he limpiado cosas que nada más de recordar que traigo ahí una emoción, que ni siquiera la estoy sintiendo, nada más recuerdo que ahí hay un miedo al abandono, hay un miedo a perder, hay algún miedo que logro darme cuenta que por ahí anda. Me pongo a hacer mi trabajo, empiezo a respirar, empiezo a pensar mis pensamientos y en unos cuantos minutos estoy en plena catarsis, llorando, dándome cuenta que ahí estaba ese dolor escondido. Y con cierta habilidad podemos rastrearlo y exprimirlo como quien exprime una naranja hasta que salga todo ese dolor. Vamos a explicarte cómo se hace y lo quiero explicar paso a paso porque a veces pues me mandas correos preguntándome que no te queda claro, que no lo expliqué bien, que si se respira por la nariz o por la boca. Quiero que veas este video e intento explicártelo despacito, despacito, para que tú lo practiques. Esta técnica es de sanación, para sanar emociones que traemos cargando. Así es, esto es una técnica de sanación y le podemos llamar, es una validación de sanación. Esta técnica se hace acostadito, por ahí en una cama, en un sillón, en el piso, en una cobija, en una toalla. Te tiras en el piso, te tiras en tu cama y empiezas a hacer el ejercicio de hiperventilación, que lo puedes buscar en una transmisión anterior, y es muy sencillo. Cuando yo siento especialmente que ando movido con una emoción, algo me perturba, sé que tengo una herramienta y sé que la solución a veces no es arreglar el problema, sino quitarme la emoción que no me deja pensar con claridad para arreglar el problema. Voy a repetir esto porque es clave. A veces nos volvemos locos buscando una respuesta en nuestra mente para corregir una situación, para manejar una relación de pareja, para manejar algún problema. Y lo primero que tendríamos que hacer es limpiar la carga emocional, y al limpiar esa carga emocional nos queda una sensación de claridad, de paciencia, de tolerancia para manejar ese problema, para manejar esa situación. Normalmente lo que hacemos la mayoría es que queremos arreglar el problema para no seguir sintiendo esa sensación. Lo que yo te digo es, primero quítate esa sensación y después arregla el problema, y verás que las cosas son muy diferentes. Ya que detectamos esa sensación incómoda que traemos, nos tiramos en la cama, nos tiramos en el piso, en una toalla, en una cobija, y empezamos a respirar por la boca. Te decía, no voy a dar toda la explicación, puedes ir al ejercicio de hiperventilación, pero respiramos por la boca 5 o 6 veces más rápido que como respiras normalmente. Inhalas y exhalas por la boca
buscando que el aire entre al pecho, como quien va jadeando. Y para evitar divagar en los pensamientos, ya que uno de los mecanismos que usa el ego para no sentir es divagar, es estar pensando cosas, incluso diferentes cosas a lo que estoy tratando, para no ir a sentir. Nuestra atención no puede estar en dos partes al mismo tiempo. O estoy brincando en los pensamientos o estoy sintiendo lo que estoy sintiendo. Y normalmente lo que yo he visto es que, por ejemplo, en, diríamos 5 segundos, 4 segundos estoy pensando y 1 segundo estoy sintiendo. Es decir, pienso y siento. Pienso y siento. Es decir, el 20% del tiempo siento y el 80% del tiempo pienso. Por lo tanto, debo de invertir esto. 80% sentir y 20% pensar. ¿Cómo logramos hacer esto? Respirando, hiperventilando y poniendo un pensamiento, buscando hacer ritmo con él. Empezamos a pensar, sentir al mismo tiempo que estamos respirando. Sentir. Esto lo haces durante unos 10 minutos aproximadamente. Bien puede ser que a los 5, 6 minutos, 7 minutos ya estés empezando a sentir reacciones como bostezos, como lágrimas, como calambres, y es totalmente normal porque se está empezando a producir la catarsis. Las emociones, el cansancio reprimido empiezan a salir. ¿Por qué empiezan a salir? Porque el 80% del tiempo estás tú sintiendo, y solo el 20% estás pensando. Es decir, has dejado de divagar en tu mente para no sentir, estás jalándote al sentir. Esto es importante, porque cuando lo hacemos bien, en escasos 10 minutos, máximo 15, tú debes de estar sintiendo muchas emociones, ganas de llorar, desesperación, crisis, y ahí es cuando usamos esta técnica, que se llama validación de sanación. Pon atención porque para mí eso es una de las cosas más poderosas que he diseñado y he logrado para sanarme. Empiezo a pensar el siguiente pensamiento y lo puedes apuntar por ahí en una hojita para que lo practiques, porque incluso conmigo funciona sin la hiperventilación. Cuando estoy sintiéndome deprimido, triste y sé el por qué, solo me recuesto y empiezo a pensar esta frase, y mal la he pensado 4 o 5 veces, cuando yo ya estoy lagrimeando, ya estoy llorando, ya estoy gimiendo de dolor, sintiendo mi emoción. ¿Listo para recibir la frase? Bien. La frase dice: sí acepto sentir el dolor que estoy sintiendo. La repito: sí acepto sentir el dolor que estoy sintiendo. Esta es la raíz. Esto es, diríamos, como el cuchillo que se clava para sentir. Cuando yo repito que sí acepto sentir el dolor que estoy sintiendo, se abre el canal, la mente permite que se sienta, el mecanismo de defensa se desactiva. Y aquí es muy importante la raíz de esta frase: sí acepto sentir el dolor que estoy sintiendo. Tú puedes agregarle algo a la frase, y es muy importante que no se rompa la estructura de la frase. Sí acepto sentir el dolor que estoy sintiendo. Esto es una aceptación, esto es fulminar la resistencia inconsciente. Y ahora le puedo anexar a esa frase. Supongamos que estoy en una experiencia de muchos meses por la pérdida de un hijo, por así decir,
que perdí a mi hijo y no lo puedo superar. Hay emoción reprimida, emoción colapsada. Si yo empiezo a repetir, sí acepto sentir el dolor que estoy sintiendo por haber perdido a mi hijo, eso se lo agregas en cualquier circunstancia. Tú busca esa frase que le puedes agregar, así acepto sentir el dolor que estoy sintiendo por, y tú pones ahí, ¿por qué? Porque por haber sido abandonado, por haber sido despedido injustamente, por haber sido traicionado. Tú pon sí acepto sentir el dolor que estoy sintiendo por, y pon tu frase. En lo personal a mí me funciona de maravilla. A veces que hay gente que va a terapia conmigo y empiezo a aplicársela con un poquito de hiperventilación, y debo de decirte que es fantástica. La idea no es aplicársela a otra gente, es aplicárnosla a nosotros mismos y hacerlo como un estilo de vida. Cuando yo a veces estoy cansado, estoy solo en el hotel o en algún lugar que esté tranquilo, empiezo a hiperventilar y empiezo a repetir, sentir, y empiezo a repetir la frase, y de repente empiezan a salir emociones que estaban por allá escondiditas, y empiezo a fluir, a bostezar, a lagrimear. Esto se va convirtiendo en un estilo de vida, y te vas dando cuenta que día a día te sientes más ligero, con menos reacciones, con más control, eres más tolerante, eres más paciente al estar practicando estos ejercicios. Y esto es como todo. Si tú quieres tener una buena condición física, no con una vuelta a la manzana que le des ya vas a tener condición física. Si tú quieres entrenarte para una pelea de box, no con una ida al gimnasio ya estás listo. Igual esto, si tú quieres desarrollar paciencia, tolerancia, si tú quieres amar incondicionalmente, si tú quieres respetar la forma de hacer y de ser de las personas, requiere que tú practiques y practiques. La práctica es lo que nos da esta fuerza, esta consistencia. Si no hay práctica, realmente no hay resultados. Quiero darte las gracias por estarnos siguiendo, por esta noche que hablamos de las emociones y cómo disolverlas. Va a ser todo. La próxima semana, el próximo miércoles, estaré transmitiendo desde Los Mochis, Sinaloa, desde casa. Te espero para hablar de un tema diferente. Que tengas muy buen día todos los días de tu vida. Hasta pronto. Hola amigos, buenas noches. Son las 10 en punto, hora de la Ciudad de México, y en esta ocasión estamos transmitiendo desde Culiacán, Sinaloa, México. Culiacán es la capital del estado de Sinaloa, a 2 horas de Los Mochis, Sinaloa, que es mi tierra natal, a 2 horas de Mazatlán, que es uno de los puertos más hermosos de México. Y aquí estamos en la casa de una amiga, Lupita Cristerna, y esta transmisión pues va a ser desde aquí, desde Culiacán, Sinaloa. Antes que otra cosa, amigos, agradecerles pues desde el corazón, agradecerles todos sus correos, sus mensajes, sus llamadas, que me alientan a seguir cantando y diciendo lo que estamos viendo, lo que estamos enseñando, compartiendo con ustedes, y mandándoles un saludo a toda la gente que nos está siguiendo, la gente de Canadá, de España, de Argentina, de Honduras, al amigo Juan de Islas Canarias, y tanta gente de México que nos está siguiendo, Guanajuato, Guadalajara,
que está siguiendo estas transmisiones, y pues mandándoles un saludo y decirles que pues vamos continuando con estas transmisiones, vamos a continuar durante todos estos meses, todos estos pues me diríamos semanas, porque ya estamos próximos a la Navidad y vamos a tener un retiro en la montaña, y esos días sí nos vamos a brincar. Bien, amigos, el día de hoy quiero que vamos a platicar, vamos a charlar sobre un tema muy apasionante, que en lo personal a mí me gusta mucho, porque de aquí se desvirtúan muchas de las cosas que desde mi punto de vista, pues diríamos, es algo que hay que poner los puntos sobre las I. Y el tema es sobre las emociones. ¿Qué son las emociones? La mayoría de la gente está sufriendo, se queja, se lamenta, tristeza, desesperación, frustración. Estas para mí son las emociones. En algunos libros, en algunos autores, veo que confunden el concepto de sentimiento con emoción. Para mí, en lo personal, las emociones son generadas por nuestros pensamientos, y los sentimientos vienen del ser. Es esa sensación de unidad, esa sensación de estar completo, esa sensación del ser, de ser, sentir, el sentimiento. Y mucha gente habla de las emociones y de los sentimientos como si fueran sinónimos. En lo personal, yo no los veo como sinónimos, los veo como algo muy diferente uno de otro. Por lo cual en esta charla, en esta plática, en esta transmisión, me gustaría hablar de las emociones, pero de esas emociones que son generadas por la mente. Y esas emociones son en esa polaridad de que hay alegría, que hay tristeza, que así como hay coraje, hay paciencia, hay tolerancia, pero esto es una polaridad de la mente. Es decir, dentro de la mente están esas emociones, y quizás estoy usando palabras que vas a decir que no son emociones, porque diríamos que la apatía, la tristeza, el coraje, la envidia, la depresión, son la parte de las emociones, diríamos, negativas, las más densas. Y la otra parte de la polaridad, que es la alegría, la confianza, se me dificulta a veces decir emociones positivas, estar contento, chistoso, animado, alegre. Son las emociones positivas creadas por el pensamiento y por ciertas cosas placenteras. En esta ocasión yo quiero compartir contigo lo que veo acerca de las emociones, cómo es que se generan las emociones, para ir conociendo qué son, de dónde vienen, cómo se pueden manejar, cómo se pueden trascender. Primero que nada, hemos hablado en transmisiones pasadas que cuando llegamos como seres, llegamos puros, limpios. Ese niño que llega está sin contaminar con ningún paradigma, con ninguna idea, ningún dogma, ninguna cultura. Sí es cierto, nace dentro de una cultura, pero él no está culturizado, diríamos. Es decir, no ha adquirido la programación del lugar donde él está naciendo. Aun sin embargo, ese niño se empieza a dar cuenta de algo maravilloso, y que la mayoría de los niños nos damos cuenta, o cuando menos en esa pequeña etapa de los 1, 2, 3 añitos, que es cuando hacemos ciertos berrinches para conseguir cosas. Es decir, cuando un niño empieza a detectar que cuando él genera una emoción, se enoja, hace una rabieta, llora, se deprime, se da cuenta que algo sucede en el universo externo.
la mamá o el papá o alguien va a ver, va a auxiliarlo, va a ver qué tiene. Esa pequeña mente que están haciendo, ese pequeño ego del cual ya hablamos, cómo se crea, cómo nace, ese pequeño ego se empieza a dar cuenta, empieza a computar, empieza a llegar a la conclusión de que cada vez que él haga un berrinche, cada vez que él necesite algo, cada vez que él quiera conseguir algo, lo puede conseguir a través de los berrinches. Y así es como el pequeño ego va aprendiendo a hacer berrinches. ¿Qué son los berrinches? Los berrinches es una descarga de energía, es hacer como un coraje, una